Imaynaya kashankichik yachakukuna, tukuyniykichispak hatun apaykuy kachun. Kay kutipiqa kay layan tapuykunaman kutirichisaq. En esta oportunidad voy a responder a las diferentes preguntas que me han estado realizando. Sobre todo hay una pregunta que me han estado realizando bastante, que me decían que cuál es la aplicación que yo utilizo para consultar diferentes fuentes. Chaytapis, Kaypi, Ullares Kaykichik. Eso también les estaré comentando o les estaré diciendo qué aplicación es. Vamos a empezar entonces a leer los diferentes comentarios, qué es lo que dicen. A ver, vamos a empezar con Leonardo Umpiri Suasaka, que dice lo siguiente. Alimp unchay kachun, wirakocha hamauta, haik apitach hatushanki, helka mait ukunata, hinayatach simi nyanchakunata, hamujpachapi wallarimuanampaj. Muy bien, de esa manera nos comenta Leonardo. Vamos a analizar lo que está queriendo decir. Por ejemplo, Alim unchay kachun. Creo que todas las veces también yo les digo, ¿no? Alim unchay tukuypaj kachun. Alim sukayay tukuypaj kachun. Alim chisiyay tukuypaj kachun. Que literalmente se traduciría que sea muy buenos días, que sea muy buenas tardes, que sea muy buenas noches. Pero traduciendo ya al castellano, pues simplemente decir muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Entonces, de esta manera. Wiracocha hamauta haikapita. Creo que esta palabra ya lo habíamos dicho la anterior vez en algún video que también otro comentaba de esta manera, haikapita. Pero acá decimos maikapita, ¿no? Hatushanki. Hatu, recuerden que es mercado, ¿no? Hatushanki, y acá lo han vuelto como verbo. Y aquí vender sería rankai. Rankashanki sería para nosotros, pero está bien. Helka mait ukunata. Helka mait ukunata, habíamos dicho ya también en el anterior video, que otro también había comentado, maitu, que decía que era como texto, ¿no? Helka mait uta, entonces como libro. Pero acá decimos anka. Hinayatag, de la misma manera que sería Hinayatag. Ojo que acá en Bolivia la H al principio no hay, ¿no? Sustituimos por la J. Simi ñanchajkunata, simi ñanchajkunata. Imagino que te estabas refiriendo a lo que es al diccionario. Que acá lo decimos simi pirua. Y allá miren que dicen simi ñanchajkunata, simi ñanchajkuna. Tiene lógica. También dice Hamuj Pachapi, que sería en el futuro, Willarimuanampaj, para que nos comunique. Bueno, que había dicho que a Perú todavía no voy a venir, que si no voy a venir al siguiente año con más material, ¿sí? Ahorita estoy trabajando en ello, que voy a publicar 3 textos más. Bueno, vamos a otro comentario que dice Blanca Guzmán Arias, Allimpacha. Allimpacha. Si muchos leyeran, por ejemplo, este comentario Allimpacha, seguro que van a traducir tierra buena, Allimpacha, ¿no? O tiempo bueno. Pero se traduce como también excelente, buenísimo, ¿sí? Allimpacha, por ejemplo, que es buenísimo, excelente, que de esa manera. También recuerden que Pacha es tierra, Pacha también es tiempo. Que en algún comentario también leí, no sé si era en TikTok o en YouTube o en Facebook, que me decía, no me acuerdo exactamente de qué palabra, pero piensan que solo existe una palabra para referirse a un solo concepto. Pero hay varias palabras, que una sola palabra puede significar varias cosas. Recuerden que en castellano también tenemos eso, ¿no? Hay palabras, por ejemplo, que se llaman sinónimas, antónimas, palabras polisémicas, palabras homógrafas, palabras homófonas, palabras... y se me olvidó la última, el último tipo de palabra, pero hay una más. Bueno, entonces también en quechua pues también tenemos ese tipo de palabras. Bueno, vamos al siguiente video y el primer comentario que tenemos es de Patricia Almanza, que dice Uyali leche.
En este video estuvimos revisando diferentes fuentes de cómo se decía leche y habíamos encontrado que Willali es lo que más se utiliza acá en Bolivia. Vamos por el otro comentario que dice Florencio Paco Rebollo. Dice: profesor, respeto mucho su investigación. La palabra leche en quechua desapareció y se olvidaron. Yo también averiguo desde mucho tiempo, nadie conoce. Bueno, esto es una realidad que vivimos. Hay muchas, pero muchísimas palabras que sí existen, pero el quechua hablante ya no está utilizando porque la mayoría de las personas utiliza pues del castellano, ¿no? Entonces nosotros hagamos esa conciencia, empecemos a utilizar las palabras que realmente pues deberíamos de utilizar y no cometamos este vicio que se llama barbarismo, ¿no? Que utilizar de otro idioma y pisarlo más al otro idioma y así lo hacemos desaparecer a esta lengua. Entonces, si nosotros ya sabemos que leche se dice Willali, pues utilicen en las diferentes oraciones. De esa manera vamos a ir recuperando las diferentes palabras. Bien, vayamos por otro comentario que dice Coco Condori. Dice: cuando una madre debe dar leche a su bebé, no se refería al contenido, sino al contenedor, es decir, Huahuayquita Ñuñuchimui. No entiendo mucho lo que quería decir. Cuando una madre debe dar leche a su bebé. Bueno, cuando debe dar leche a su bebé, utilizamos el verbo ñuñuchi, ¿no? No se refería al contenedor, sino, bueno, no al contenido, sino al contenedor. Bueno, vamos al siguiente comentario, que a ver si nos aclara Coco Condori, para que así también en otro video podamos comentarlo tu comentario. A ver, ¿qué dice Fred Aspur Reinaga? Dice: hacer el préstamo del español lichi. Sí, esto es lo que pasa con muchas, pero muchísimas palabras que tomamos bastante préstamos y por eso es que, como les decía hace momentos, utilizamos este extranjerismo, este barbarismo, este vicio y de a poco pues lo vamos pisando y lo vamos matando a la lengua quechua si utilizamos más préstamos. Vayamos recuperando de poco a poco las palabras a medida que vayamos aprendiendo. También comenta Huascarán Wandoy, lichi en Perú, dice. Bueno, entonces tratemos de utilizar Willali, o en otras regiones ya habíamos dicho que también hay otros significados. Bien, vamos por otros comentarios. A ver, acá tenemos... Bien, vayamos por este otro video a leer sus comentarios y el primer comentario que tenemos es de José Luis Martínez, que dice: pero yo siempre escuché hablar con Pani cuando refiere a la hora. Hace un detalle: Pani es hora, Chinini minutos. Esto no les había comentado en el video que hice de la hora. Efectivamente, Chinini es minutos. Taski es caminar o moverse, o también transcurrir, ¿no? Kikin, igual, lo mismo, parecido, también se puede decir en la hora, en punto, porque la hora repite o vuelve al mismo lugar. Correcto, efectivamente. Yo creo que hablar con Chinini es más sencillo que hablar con Husky. Bueno, depende. Yo, por ejemplo, estoy acostumbrado bastante a decir Husky en vez de Chinini. Cuando quiero referirme específicamente cuántos minutos, ahí sí utilizo lo que es el Chinini. Pero en una oración, por ejemplo, en estos momentos es las 5:37 minutos, diría Pishkamanta, Kinsachunka, Kanchig, Niujña, Taskin. Si lo pusiera el Chinini, debería decir Pishkamanta, Kinsachunka, Kanchig, Chininiña, Tasking, de esa manera. Si lo dominas, igual vas a poder utilizar el Chinini y aumentado lo que es el Tasking también. Bien, también puso ejemplos. Esto está muy interesante, lo vamos a leer. Tawa Pani Kikiña, que se refiere que son las 4 en punto. También dice Tawa Pani Kinsa Chunka Chininiujña, para decir la y media. También, ¿sí? Cuscaniujña también se puede decir. También se puede decir Aquiniujña, también se puede decir, que en este caso lo ha puesto 30. Kinsachunka,
Chininiyuhña también se puede decir de esa manera. Bien. Otro ejemplo, Tawapani kinsa chunka chininiyuhña. Kashan. También, sí, con el verbo ser o estar. Correcto, excelente. Tawapani iskaichunka kinsayuk chininiyuhña. Ya, exactamente en los minutos. Y de esta manera tenemos el comentario de José Luis Martínez. Muchísimas gracias, José Luis, por el aporte que haces. Anchata Pachikoiki. Vayamos por el siguiente comentario, que es de Felipe Paredes Castro, que dice lo siguiente. Kikin quiere decir el mismo de algún objeto. Hablas mal y no confunda, dice. No es que esté confundiendo o esté hablando mal, sino que la lengua es de esta manera. Y justamente hace rato les decía que una sola palabra no siempre tiene que significar o que tiene que tener un solo significado, un solo concepto. Una palabra puede tener 2 significados, 3 significados, 4 significados, que a eso se los llama polisémicas. Por ejemplo, un ejemplo muy básico, banco. Banco, por ejemplo, una entidad bancaria. Banco puede significar, por ejemplo, un taburete o un mueble. Banco puede significar colectivo de peces, por ejemplo. Miren que el banco, 3 significados ya. Entonces pasa lo mismo en el idioma quechua. Bueno, le han respondido a Felipe, Nora Isabel Delgado, que dice, Kikin significa idéntico, es decir, el mismo, sin ninguna modificación o agregado, por lo cual me parece adecuado ese término. La última palabra la tienen los hablantes. Efectivamente, es de esta manera, Nora. Bueno, Felipe también le responde, idéntico o el mismo, significa la misma cosa. Bueno. Vamos con el comentario de Pablo, que dice, Pablo Vinches Cárdenas, tus inventos están mal sobre la hora. Kikin, usted igual. No, ya lo habíamos comentado de la palabra Kikin, nos quedamos con eso. Nora también le responde, Kikin significa idéntico, sí. Vayamos por el último comentario, que es de Blanquita Kutiri Kirita, que dice, Yahtaypiqa Parantaj Hasantaj, que quiere decir que en mi ciudad llueve y hace frío. Macha, ¿será que te refieres al lugar? O bueno, está en signos de admiración. No sé qué significa la palabra macha. Se me estaba olvidando. La aplicación que yo utilizo para buscar diferentes fuentes es esta aplicación. Lo pueden descargar. Si hay preguntas, lo dejan ahí en los comentarios para que en próximos videos estemos aclarando.